Como les comentaba, más allá de iniciar la temática vinculada al tema que nos convoca la jornada académica de la noche de hoy, denominada asistente administrativo, y haberles explicado el contenido del curso propiamente dicho y al mismo tiempo el temario de lo que vamos a abordar con respecto justamente a este tópico tan interesante, conocido como asistente administrativo, vamos a ingresar teniendo en cuenta una breve definición de manera precisa, concisa, de qué entendemos como asistente administrativo. Hoy día inclusive se le denomina a nivel técnico, inclusive como una profesión de asistente administrativo, antiguamente denominada simplemente como auxiliar administrativo. Con el paso del tiempo, con el desarrollo de la tecnología y los medios de comunicación, inclusive se ha especializado. Tanto es así que inclusive los cuadros de asignaciones, de personal, en las nuevas diagramaciones de clasificación de puestos, inclusive se le tiene ya bien puntuado justamente el nivel o el cuadro, la posición, justamente dentro del arquetipo, tanto en el sector público o privado, que ocupan justamente los asistentes administrativos, quienes están orientados a realizar actividades elementales en centros privados o públicos del país, que inicialmente tenían esa lógica simplista, pero con el paso del tiempo, sus funciones principales han evolucionado, se han incrementado la responsabilidad y función, y están completamente abocadas con el trabajo justamente administrativo y la oficina en las empresas privadas y en las entidades públicas del Estado peruano. Por lo tanto, hoy día clásicamente se dice que dentro de la virtualidad las funciones del asistente administrativo son las siguientes. Se encarga de recepcionar documentos, hoy día ya no solamente físicos, sino de carácter digital, todo lo que lleva justamente a través justamente de correos electrónicos, descargando archivos, inclusive siendo tan sencillos, documentos, fotografías, documentos que tienen un alto valor justamente empresarial, inclusive que están garantizados justamente con claves de acceso de seguridad, o que tienen justamente las consecuencias justamente de ser información confidencial. Pero también los asistentes administrativos se encargan de atender las llamadas telefónicas, muchas importantes a nivel gerencial, empresarial y a nivel del sector público, con mucho grado de confidencialidad. Atienden las visitas, archivan documentos físicos, en este caso digitales, hacen cálculos elementales, administran inclusive justamente los dineros en cada área, dependencia, oficina, denominadas cajas chicas, rinden cuentas bajo la responsabilidad de esos montos económicos que son asignados para el quehacer justamente de las actividades propias de las empresas, de las iglesias, de las jefaturas, donde justamente laboran. Pero también informan todo sobre lo referente al departamento, área, oficina, gerencia de la que depende. Por lo tanto, están al día completamente de la tramitación de todos los expedientes que hacen las empresas privadas, que hacen las entidades públicas, en las diferentes dependencias estatales o en otras entidades de carácter privadas, y por lo tanto estos asistentes administrativos llevan a actualizar las agencias físicas, electrónicas, pero también telefónicas, y tienen a la mano tanto a las direcciones de todo y llevan a cabo justamente lo que se llaman las agendas, ¿no? Estas agendas de reuniones calendarizadas con respecto justamente a lo que se tiene que ver con las actividades que tienen, pues, inclusive las oficinas donde laboran, pero también sus jefes inmediatos superiores. Estos asistentes administrativos poseen conocimiento de los departamentos de las administraciones públicas y privadas, con todo lo que esté relacionado a la sección de la oficina de donde trabaja, labora o donde depende. Por lo tanto, asimismo tienen un conocimiento del manejo de la maquinaria de la oficina, desde las calculadoras hasta las verificadoras, pasando por los ordenadores, tablets, laptops, notebooks personales, y tienen un conocimiento justamente informático que los conlleva justamente a su especialidad e inclusive justamente a haberse convertido inclusive el día de hoy en estos programadores. Como antes era tan justamente asequible, ¿no? Inclusive antes de esta pandemia de la COVID-19, que las oficinas contaban muchas veces con muchos técnicos de sistemas. Durante justamente las últimas décadas, lustros, en los últimos bienios, trienios, eso ha llevado justamente a que las personas, inclusive
denominados justamente asistentes administrativos en las empresas privadas y públicas, estas personas, dada la necesidad, la urgencia, se hayan visto justamente forzados a convertirse también en lo que hoy día denominamos inclusive una suerte de programadores, ¿no? Y asistentes justamente informáticos, lo que le ha aumentado justamente la importancia y el valor que tiene justamente para sus empleadores, tanto en el sector público y en el sector privado. Por lo tanto, se habla mucho del empoderamiento que tiene hoy día, en pleno siglo XXI, un asistente administrativo, dadas las dotes informáticas que acompañan a sus destrezas y justamente a su background profesional. Por lo tanto, cuando hablamos de un asistente administrativo, estamos hablando justamente con esas características que le asisten. Un asistente administrativo hoy día es una persona completamente discreta, responsable, seria, maneja información confidencial e importante. Tanto es así que cuando entra a trabajar muchas veces en las entidades públicas del Estado peruano, gobierno central, gobiernos subnacionales, gobiernos regionales, gobiernos locales, municipalidades provinciales o distritales, muchos de ellos firman contratos con cláusulas de confidencialidad. No solamente firman un contrato de trabajo donde dice su modalidad contractual, cuánto van a ganar, deberes y obligaciones, horarios, jornada de trabajo, sino tienen un contrato de reserva de confidencialidad, da la información clasificada de la cual en su momento, por situaciones propias del trabajo diario, puedan tomar conocimiento y que no pueden divulgar. Y que si fueran objeto de divulgación por el asistente administrativo, podría ser inclusive objeto justamente de rescisión, de rescindir ese contrato de trabajo. Todos estos asistentes administrativos, más allá de la que se les pide mucha confidencialidad, reserva del trabajo que hace dentro de las oficinas, gerencias, jefaturas o departamentos en las empresas privadas o las entidades públicas de nuestro país, sirven también un fuerte apoyo a los departamentos de contabilidad de las empresas. Muchas veces se están elaborando los cheques que se van girados justamente por sus oficinas, por sus jefes inmediatos superiores, gerentes, subgerentes, directores, subdirectores, y son aquellos que muchas veces llevan la misión de responsabilidad física de entregar esos cheques, ¿no? Además de ser personas que tienen pues dentro de ese desarrollo esa cultura innata de que es de la imagen personal, que implica tratar de forma cortés al personal de la institución, de la empresa privada o entidad pública donde laboran, pero también al público general, al público en general, porque muchas veces el cliente o personas en el sector privado público, en este caso los ciudadanos o administrados, muchas veces con quien primero interactúa no es con el jefe de la institución o el gerente de la empresa. Primero justamente tienen contacto inicial con el asistente administrativo, que se torna en la cara de la empresa o en la imagen corporativa de la empresa. Y es la persona con la cual se va a interactuar antes de llegar al jefe inmediato superior. De ahí la importancia justamente de hoy en día el asistente administrativo, de lo que antes simplemente pensábamos que era un mero tramitador, un procurador. Hoy día este asistente administrativo tiene una relevancia importante ahora en la administración pública de nuestro país, sobre todo cuando el Perú está en un cambio de la ley Serviente de 3057 y se trata de ordenar todo el aparato público. Entonces ya hay un perfil de puestos en donde la relevancia del asistente administrativo implica que la administración pública tiene que acogerlos en organismos y dependencias gubernamentales del Estado peruano y que le ayuden a garantizar que las oficinas funcionen correctamente, tanto en el sector público o privado. Por lo tanto, este asistente administrativo ayuda a que se actualicen, se registren y se almacenen información y documentos que respondan pues a las preguntas, a las gestiones que se dan dentro de las empresas, dentro de las entidades públicas a través de los correos, mantiene las cuentas electrónicas de los correos institucionales o de las empresas privadas al día, y es posible que en su momento deban realizar algunas tareas de recepción, no solamente justamente físicas, sino también virtual. Entonces, muchas veces le dan esa responsabilidad funcional, cuando los jefes inmediatos superiores están colapsados y delegan esas actividades administrativas de recepción de documentación, muchas veces privilegiada o muy importante reservada, y que pasan por las manos de estos asistentes administrativos. Inclusive, no debería ser, porque los cuentas de correos electrónicas son privadas para cada una de las personas en el sector público y en el sector privado,
pero muchas veces inclusive les dan acceso a los correos corporativos, más allá de las cuentas asignadas a los asistentes administrativos, y terminan pues revisando información que es realmente el correo que está asignado justamente a un jefe, a un gerente o a un director de una compañía o de una entidad pública de nuestro país. De ahí la importancia que han asumido justamente los asistentes administrativos hoy en día, dadas las funciones que tienen, tanto en el sector privado como en el sector público, ¿no? En el sector privado, porque forman parte del número integrante de trabajadores, inclusive hoy día servidores públicos en organismos y departamentos gubernamentales del Perú. Están en todos lados, en todos los ministerios, en los organismos públicos descentralizados, son parte justamente de la institucionalidad pública y privada de nuestro país. Por lo tanto, estos asistentes administrativos pueden trabajar en cualquier ministerio o organismo de nuestro país. Están punteados ahí en los cuadros de asignación de puestos. Los gobiernos centrales, ministerios, organismos públicos descentralizados, organismos justamente constitucionalmente autónomos, organismos reguladores, a nivel de los gobiernos regionales, en todas las direcciones regionales, a través de los gobiernos justamente locales y municipalidades provinciales y distritales, que son cientos, y por no decir un par de miles, en nuestro país. Por lo tanto, estos asistentes administrativos hoy día se encargan ya de la actualización de los archivos de manera virtual, ya que los archivos físicos prácticamente están desapareciendo en vías de extinción, tratan con los clientes, ¿no? Inclusive, son, como le dije, son la imagen corporativa de la empresa y las entidades públicas son la imagen de la entidad hacia el ciudadano, hacia el administrado. Son completos duchos y expertos en las tecnologías de la información y la comunicación. Como les dije, son hoy día prácticamente no solamente expertos operadores justamente informáticos, sino prácticamente son las personas que son encargadas inclusive del sistema dentro de cada oficina, gerencia, área o dirección dentro de la entidad pública o privada. Por lo tanto, algunos asistentes administrativos, como les comentaba segundos previos, se encargan de abrir, expedir correos, enviar correos electrónicos, porque inclusive parte justamente de sus responsabilidades es realizar fotocopias de información propia justamente del centro de trabajo donde están laborando, atienden consultas telefónicas, tanto en teléfono fijo como en teléfonos inalámbricos celulares, recogen recados, solicitan suministros, organizan reuniones, inclusive cubren en su momento los puestos de recepción, ¿no? Entonces, no estamos hablando pues de una persona que tiene unas labores muy simples, son labores fundamentales y responsabilidades medulares justamente dentro del ámbito laboral. A menudo, estos asistentes administrativos deben procesar y registrar toda la información mediante la actualización de bases de datos o archivos informáticos, ¿no? Algunos asistentes también deben hacerse cargo de los sistemas de clasificación de documentos, no solamente físicos, sino sobre todo digitales, y asegurarse que todos estos documentos importantes se registren todos y se almacenen de manera correcta y de manera total y absoluta. Estos asistentes administrativos pueden ser responsables para realizar cálculos, ¿no? Y no solamente cálculos simples, numéricos, sino que muchas veces tiene que ver justamente con las finanzas, estado de ganancias y pérdidas, los equities que tienen que ver justamente con respecto justamente a los estados financieros de las empresas donde laboran o de las entidades públicas, sobre todo si el asistente administrativo está en la parte logística, en la parte justamente del área de contabilidad, en la parte financiera, y ayudan a preparar datos para cuentas o informaciones estadísticas o procesar pagos. Por lo tanto, estos asistentes administrativos, sin quererlo, conocen el know-how, el core business, el manejo justamente de las empresas, inclusive el estado situacional de la empresa, sin que inclusive los socios de las empresas propiamente dicho conozcan el mismo, porque no están presentes constantemente en el día a día y por lo tanto no tienen acceso cotidiano a la información propia de las empresas, que sí lo tienen justamente los asistentes administrativos. Por lo tanto, se encargan justamente de todo tipo de actividades, desde registros propios de su labor como empleados, pueden llevar tarjetas de registro de horario. Hoy día justamente ustedes saben que toda información de registro utilizando las tecnologías de información ya ni siquiera se hacen con tarjeta, justamente con código de barras ni nada. Hoy día los controles inclusive de monitoreo de asistencia a un centro laboral se haya inclusive justamente con el tratar de visualizar justamente a los empleados o trabajadores a través del lector justamente del iris de los ojos de cada trabajador.
de tal manera que el trabajador que está ingresando a laborar a su computadora, al laptop o tablet, sea la persona que es parte de la empresa, que es el trabajador contratado, y no necesariamente una persona que es suplantada por su hermano gemelo, ¿no? Entonces hoy día hay estos controles justamente electrónicos vinculados justamente al iris de los ojos de cada trabajador y también justamente los asistentes administrativos para garantizar justamente la confidencialidad de la información que está procesando. También muchas veces se tienen que encargar, pues, los asistentes administrativos de desempeñar tareas como son no solamente el procesamiento de textos, ¿no? Preparan cartas, misivas, oficios, notas de prensa o boletines informativos. Pero esto requiere un perfil profesional, porque si estamos hablando de asistente administrativo, no estamos hablando de una persona que tiene solamente un cargo muy al final, pues, del perfil de puesto. Podríamos decir que es la persona que está en las ligas de pisos justamente al mínimo o en la parte justamente inferior, justamente el ámbito de creación o asignación de puestos dentro de una empresa o una entidad pública. Porque un sistema administrativo reúne una serie de características que se le son propias. Es capaz de trabajar con precisión y a presión y de reparar en todo tipo de detalles. Es como un filtro. Muchas veces lo que se le pasa al gerente, al director, a su jefe inmediato superior, ese asistente administrativo lo detecta y lo descubre a tiempo. Probablemente el gerente o el director estuvo redactando un documento extremadamente muy privado para la empresa o para la entidad pública y por ahí en vez de colocar $1.000.000, colocó un cerito más y ahí figura 10 millones. Y ya tenía el documento firmado y tenía sellado, ¿no? Con su firma digital y todo este tipo de historias. Pero al realizar, hacer un control de calidad, el asistente administrativo que corrigió, además de errores ortográficos o de redacción gramatical, detectó esos errores probablemente de carácter numérico o alfanumérico. Por lo tanto, este asistente administrativo es una persona organizada, metódica, es capaz de priorizar tareas, sí, hace una adecuada optimización de tiempo, rentabilidad, ¿no? Especialmente si trabaja para distintas personas. Es una persona variopinta, ¿no? Dentro de la oficina, y por lo tanto tiene una amplia empatía que debe denotar y dar a conocer al público, al cliente, en el ámbito privado. Este asistente administrativo es capaz de gestionar información confidencial, y hablamos de un secretismo que está vinculado a seguir estando dentro de la empresa contratado o manteniendo su puesto de trabajo, pero se vulnera, imagínense, la información confidencial permite que otras personas ingresen en los sistemas informáticos de la empresa, se apoderen de fórmulas industriales o de secretos industriales o de innovaciones industriales que son propias del giro del negocio, del know-how de la empresa donde trabaja o de la entidad pública, objeto de responsabilidades administrativas, civiles y de posibles denuncias penales. Entonces, el perfil profesional en un asistente administrativo no es cosa simple, no es cosa de juego, porque es una persona capaz de adaptarse y usar su iniciativa inclusive en la ausencia de su jefe. Y eso implica una delegación de responsabilidades. Muchas veces los jefes confían tanto en la persona del asistente administrativo que más allá de darle las claves de acceso a los correos o al manejo de alguna información muy importante como la tarjeta de crédito de la entidad, de la empresa, eh, se ven forzados muchas veces no solamente la capacidad de adaptación, sino usar su iniciativa para resolver problemas que probablemente no podrían detener la marcha de la empresa o de la entidad pública ante la audiencia de su jefe inmediato superior. Entonces es muy importante, porque debe disponer una serie de habilidades que le son innatas al asistente administrativo. Habilidades de perfecta escritura, redacción en el idioma donde se desarrolla, castellano, español en su caso, manejo mínimo del conocimiento de las matemáticas a nivel numérico, aritmético, manejo y destreza en el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, en el ámbito del mecanografiado, de las computadoras, laptops, tablets, ordenadores, celulares, que conllevan a menudo habilidades de procesamiento de texto, hojas de cálculo, Excel, una habilidad interpersonal y de comunicación. Hay personas que tienen esa naturaleza que caen bien. O sea, parte de eso, no es que no lo estudien, son habilidades innatas. Esa persona por naturaleza es empática. Y una persona puede tener una cantidad de pergaminos, doctorados, maestrías, 3 o 4 carreras, habla varios idiomas,
pero no tiene ese don de empatía, no tiene ese don de gente. Y muchos asistentes administrativos van aflorando esas destrezas propias que les son inherentes y tienen esa capacidad de desarrollo interpersonal y de comunicación. Aparte de trabajar siempre en equipo y del uso adecuado de todo el desarrollo de las oficinas estándar. Inclusive, en cierta medida, no solamente, inclusive, conoce inclusive cómo manejar no solamente perfectamente una fotocopiadora, sino inclusive ante necesidades inmediatas de los problemas de la oficina del día a día, reparan la propia fotocopiadora que operan justamente en la entidad, en la gerencia o en el departamento, la jefatura donde trabaja. Por lo tanto, en función del puesto, deberá disponer también habilidades de atención al cliente, ¿no? ¿No? Ese ámbito de comunicación, de empatía, ¿no? Porque no puede dejar partir a un cliente porque su jefe está ocupado atendiendo a otro cliente o a otros clientes, ¿no? Entonces, son parte justamente de las responsabilidades, misiones y deberes que le asisten al asistente administrativo de hoy en día. Y eso conlleva que el asistente administrativo tenga una serie de competencias. Muchas veces actualizan los registros de los trabajadores o demás trabajadores de la empresa o de la entidad pública y termina conociendo los legajos físicos o los legajos o los historiales de vida laboral de sus compañeros de trabajo. Información que no saben otros, las conoce él. Actualiza los registros físicos, digitales, tiene actitudes para trabajar con todos los equipos de la oficina, tiene actitudes para trabajar directamente al servicio al cliente, atiende consultas telefónicas, es una persona bien organizada, tiene un buen trato por teléfono, tiene capacidad para priorizar tareas urgentes, una optimización del tiempo de trabajo, capacidad para trabajar por equipo, capaz de mantener información confidencial, capaz de prestar atención al detalle, al mínimo, capaz de tomar iniciativa cuando la situación lo amerita, coge todo tipo de mensajes con ciertas citas, ¿no? Es un relacionista público, tiene un aspecto pues más allá de inteligente, ¿no? Porque desarrolla inclusive sus destrezas en informática, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Porque al mismo tiempo, dentro de sus competencias, este asistente administrativo se encarga pues muchas veces del entorno privado, de las empresas privadas, ayuda a efectuar pedidos, es una persona nada rígida, son personas que por la naturaleza laboral, profesional, son flexibles, tienen una excelente habilidad en la mecanografía, ¿no? Mientras están entrando, tienen prendidas dos, tres ventanas dentro, abiertas dos, tres ventanas dentro de la computadora, del laptop, y están procesando información. Tienen habilidades para escribir en otro idioma, que no necesariamente sea su idioma materno, en este caso español, castellano, y hablan fluidamente o escriben perfectamente y leen en idioma inglés, en idioma justamente chino, en idioma alemán, en idioma francés o otro idioma justamente extranjero. Tienen una habilidad de manejar y se llevan muy bien con los números, tienen habilidades comunicativas, de desarrollo interpersonal, y realizan perfectamente las tareas administrativas que se les asignen, llevan registros y realizan todas las tareas administrativas, llevando inclusive la contabilidad justamente de las entidades públicas o privadas donde laboran. Si es en una oficina, inclusive los gastos mínimos, ¿no? Que son las denominadas cajas chicas de la gerencia, la jefatura, el departamento, de la oficina. Son personas metódicas, que saben que no van a poder hacer las cosas si es que no tienen un esquema de trabajo, una metodología funcional, laboral, profesional, para cumplir con todo. Es capaz de pasar cualquier situación que hace su jefe, mientras su jefe está cavilando, está pensando, están fluyendo sus ideas, el asistente administrativo está redactando todas esas ideas, justamente, o lluvia de ideas, en documentos a través de las computadoras. Recibe, envía correos electrónicos, uno y varios, y por no decir un par de docenas al día, verifica toda la información, filtra información, muchas veces información que no es confiable y que es la información verídica y certera que debe llegar a su jefe inmediato superior, a su gerente, a su director ejecutivo. Se encarga de correo entrante y saliente, tanto físico como virtual, como a través de los correos electrónicos. Es una persona que trabaja en recepción, en equipo, es una persona volante, no es una persona justamente que está siempre justamente a la orden y por lo tanto trata con los clientes directamente, muchas veces con el público en general. Ese es el asistente administrativo hoy en día.
país. Hoy en día hay todo tipo de experiencias, no se habla mucho, pues, que el ámbito del sector, lo que se hace en el sector privado debería estar en el sector público. El sector público tiene una lógica completamente distinta, un espíritu muy distinto a lo que sucede en la empresa privada. En principio no hay beneficencia pública, y por lo tanto, su misión es facturar, facturar y seguir facturando, ¿no? Y eso nos implica que quien no se adapta, no sobrevive, no solamente en el sector privado, sino también en el sector público. Y eso nos lleva, pues que muchas veces las empresas, cualquiera sea, en cualquier sector, área, rubro, genera pues expectativas de historias comerciales, ¿no? Salen desde proyectos empresariales o comerciales muy pequeños y algunos se convierten en emporios comerciales, empresariales, transnacionales y tienen un éxito justamente global y mundial. Por lo tanto, muchas veces generan pues estos proyectos en los cuales, como por ejemplo una simple farmacia denominada ferretería alemana, como puede ser ferretería francesa o ferretería suiza, implica siempre, ¿no? Que toda empresa siempre tiene ese espíritu de misión, esos espíritus comerciales de visión negocial. Pero toda una empresa, todo un negocio no va a progresar si es que no tiene pues la mano a un asistente administrativo, ¿no? Que al mismo tiempo, inicialmente, inclusive es asistente administrativo y contable. Porque más allá de tener una persona que simplemente nos conteste las llamadas, lleva registros actualizados de proveedores, de clientes, tanto a nivel nacional e internacional, este asistente administrativo sabe todo. Lleva agendas de diversos proyectos socioeconómicos que llevan al éxito de una empresa, micro, pequeña, mediana o gran empresa. Estos asistentes administrativos muchas veces son personas conciliadoras, conciliadores bancarios, elaboran y realizan seguimiento de flujo de caja, elaboración y análisis y control de estados financieros, la liquidación de nómina, pago de personal, y son personas encargadas de elaborar informes financieros de los proyectos que se van ejecutando dentro de las empresas. Muchas veces los asistentes administrativos pagan el derecho de piso e ingresan con el famoso cargo inicial, inclusive con ningún vínculo laboral, denominados practicantes preprofesionales. Pero que ya al año de estar en esa calidad de practicante preprofesional, terminan firmando pues un contrato con la empresa donde han estado trabajando, en la empresa privada, en la calidad de asistentes administrativos, inclusive de manera rembombante se les asigna el cargo de asistente administrativo y contable. Y ya con el paso de los años, después de haberse ganado la confianza de sus jefes inmediatos superiores, pasan pues a ser personas que administran diferentes proyectos dentro de las empresas privadas. En las entidades públicas tienen que cubrir ciertas condiciones, tienen que concursar para obtener pues una ascendencia del nivel de asistente administrativo a cargos jerárquicos superiores, pero pueden alternar pues tienen esa proyección de crear, ¿no? Muchas veces, en tanto en el sector público o privado, se tiene que identificar el puesto del asistente administrativo, en la cual hay asignación de puestos, que existe esa denominación, su perfil, se les asigna unas claves, ¿no? La clave justamente del empleo que está asignado al denominado perfil de puesto asistente administrativo, la ubicación de dónde va a estar justamente desempeñando sus funciones, su trabajo, en una jefatura, en una dirección, en qué sector, la parte administrativa, el ámbito de operación, la relación que va a tener con la autoridad, su jefe inmediato superior, quién es su jefe inmediato, su gerente, director, subdirector, o si tiene algún personal a cargo, ¿no? A pesar de que a veces está en el escalafón de la parte inferior de toda la empresa, de todo el organigrama, de toda la clasificación de puestos de la entidad pública. Pero también hay que saber el propósito del puesto. ¿Para qué tenemos un asistente administrativo? No tampoco lo vamos a tener como ejecutivo B. Es decir, tenemos a este joven que es asistente administrativo simplemente para que vaya y traiga una cosa, ¿no? Ve, anda y trae. No, no ese es el puesto, no es la calidad del asistente administrativo hoy día en pleno siglo XXI. Esa persona que parte de su dinamismo, de ser dinámica, proporciona servicios de apoyo administrativo para el correcto y buen funcionamiento tanto de la empresa privada como de las entidades públicas en nuestro país. Tanto es así que tiene una serie de funciones que no pueden delegarse.
Participa pues en todo el proceso de desarrollo de las empresas, en comisiones de asignación de actividades laborales, profesionales, promueve justamente el cumplimiento de las normatividades de las empresas, está en constante y continuo proceso de aprendizaje, tiene también que cumplir justamente horarios de trabajo, jornadas de trabajo asignados, participar pues en acciones de promoción para recepción, cumplir disposiciones, sistematizar distribución de documentación oficial, entregar toda documentación desde lo más simple en el ámbito del funcionamiento administrativo de una oficina. Preparar e entregar material de papelería, documentos que sean solicitados por la oficina, su jefe inmediato superior, hasta redactar y digitar documentación propia de su competencia, ¿no? Y organizar, archivar y dar seguimiento a todos los documentos y expedientes, proporcionando los informes solicitados por la autoridad inmediata superior. Estos asistentes administrativos resguardan el equipo y material de la oficina. Imagínate que se pierde un tóner dentro de justamente de una fotocopiadora, y un tóner tiene un valor económico muy alto. Si en una oficina se pierden 3 o 5 tóners, y sobre todo para hacer fotocopias a color, estamos teniendo en cuenta que el asistente administrativo resguarda el material y equipo de la oficina que le sea asignado para el desempeño de su valor, de sus labores, de su trabajo, y, de ser necesario, reporta el deterioro y el faltante del mismo, ¿no? Tienen todo tipo de información. Imagínense que en una oficina tiene la llave donde se guarda todo el material de la oficina y que esporádicamente empiezan a desaparecer los paquetes de hojas bond de 500 hojas de tamaño carta de 80 gramos, de manera progresiva, y hay faltantes y hay mermas. Por lo tanto, este asistente administrativo también es responsable de que el área de trabajo esté en condiciones higiénicas y en buen estado. Salubridad y limpieza, ergonomía, seguridad y salud en el trabajo. Lleva a cabo el registro de citas y reuniones de sus jefes inmediatos superiores, las agendas de reuniones, las agendas electrónicas, calendarizadas. Atiende dispositivos de comunicación disponibles para el funcionamiento del área de suscripción, entregando información recibida a su jefe inmediato superior. Coadyuva la elaboración de todo tipo de información que se le sea solicitada, ¿no? Y apoya la organización, realización de eventos, reuniones institucionales que le sean propias de su competencia. Registra su asistencia en cada justamente evento que le sea solicitado y desarrolla las demás funciones que sean propias y conferidas justamente a su trabajo con una serie de responsabilidades. El asistente administrativo mantiene comunicación permanente con todos los integrantes de la empresa privada o de la entidad pública donde labora, conserva y custodia la documentación oficial. Imagínense que entra un virus sin troyano y merma y destruye todo lo que registro de la contabilidad, del estado de información, secretos industriales y negociales de una empresa privada, y no se haya hecho el backup, una copia de seguridad, dentro de la computadora, otra computadora dentro de la misma empresa, en la matriz, o en una computadora externa que pueda almacenar justamente la información clave de la empresa privada, y haya desaparecido por completo. ¿A quién responsabilizamos? ¿A quién denunciamos? ¿A quién despedimos? El asistente administrativo debe estar permaneciendo pues en plantel, en el centro de trabajo, dentro del horario previsto en su contrato de trabajo. Buscamos, más allá de darle un celular, probablemente, no necesariamente ponerle a un GPS, justamente al asistente administrativo para saber qué está haciendo fuera de la empresa en el horario y jornada de trabajo. Pero sí debemos saber, pues, qué es lo que está haciendo, sobre todo cuando se le encomiendan misiones propias, justamente en actividades de comisiones de servicio. Por lo tanto, tendrá que informar a su autoridad inmediata superior de los hechos irregulares y trascendentes acontecidos justamente en la empresa privada o en la entidad pública. No estamos hablando que sea un espía, que sea un topo, solo que en cumplimiento de su deber y sus responsabilidades funcionales como servidor público o como trabajador privado, deba reportar irregularidades que se cometan y que se pueda descubrir o tomar conocimiento bajo responsabilidad y función dentro justamente de la empresa o su centro de labores en la entidad pública. Y debe cumplir todas las funciones que le sean conferidas por la autoridad inmediata superior, ¿no? En base a la normatividad vigente. Este asistente administrativo dentro de la organización es la encargada de realizar y ejecutar trámites respectivos a la administración de la oficina, de la gerencia,
cumpliendo las normas establecidas dentro y fuera de la organización, como no solamente la redacción de cartas, el llevar y elaborar facturas, sino tiene esa capacidad para organizar el medio laboral para lograr una mayor eficacia, eficiencia y efectividad, y participa pues en la creación de proyectos y de ejecución para el mejor manejo de trabajo en las empresas privadas y en las entidades públicas. Por lo tanto, tiene que tener un alto grado de creatividad e innovación continua y permanente. Por lo tanto, hay una serie de funciones que son inherentes a estos asistentes administrativos, más allá de la coordinación de procesos administrativos, que es parte de su trabajo diario, de sus funciones y sus responsabilidades, realizando pagos a los proveedores, como he dicho, la administración de contratos para su ejecución, elaborar informes acerca de los resultados de su gestión o preparar reportes de rutina, ¿no? Simplemente estados situacionales, arqueos probablemente administrativos que se hagan para informar a los trabajadores o al público en general de la organización sobre ciertas regulaciones y noticias en general en el ámbito de la comunicación organizacional. Por ejemplo, es una persona que todos los días sabe si ha salido una norma nueva que pueda afectar a su empresa, que está publicada en el Diario Oficial del Peruano, y que puede haber cambiado en la SUNAT, que puede haber cambiado en los registros públicos o en estas entidades públicas que directamente afectan a las actividades privadas de la organización donde labora. Tramita documentos, como le digo, no solamente recopila, organiza y archiva estos documentos físicos y, en este caso, digitales, o digitaliza documentos físicos. Ahora en una cultura justamente de cero papel, teniendo en cuenta también esas premisas justamente de actitudes, justamente por la ecología, ¿no? Por lo tanto, se encarga de tener en cuenta todos aquellos documentos que tengan que ver con licencias, cartas, formularios, requisiciones, logística, pedidos de comprobantes y salidas, denominadas de cosas, que puede ser tanto de manera física, manual o computarizada, ¿no? Y tiene la capacidad, pues, de ser un apoyo directo a las oficinas de recursos humanos, ¿no? Recursos humanos siempre buscan el asistente administrativo ¿de qué? Del departamento, área de gerencia de tal, de finanzas, de logística, de contabilidad, y quien viene muchas veces directamente primero a dar la cara o a servir de puente interlocutor inicial, el asistente administrativo, que muchas veces tramita, verifica y solicita información personal a los trabajadores de la organización, tales como la selección y referencia, entre otros. Sobre todo los asistentes administrativos que trabajan en la gerencia de talento humano, antiguamente conocidas como gerencia de recursos humanos. Estos asistentes administrativos participan y apoyan en los procesos de selección de personal, ¿no? Y de reclutamiento de personal. Muchas veces el gerente de recursos humanos simplemente se ampara en la perspectiva, visión o posición que tiene el asistente administrativo. Muchas veces la decisión de elegir a alguien cae en la mano del asistente administrativo. ¿Qué te opinas de tal candidato, de tal candidata, no? Los hemos evaluado, los hemos visto, los hemos entrevistado de manera virtual a través de Zoom. Ahora está en el proceso ya de la recta final de manera presencial. ¿Cuál es tu opinión? ¿No? Entonces, no estamos hablando de una persona que solamente tiene una posición muy tangencial dentro del centro laboral público-privado. Por lo tanto, este asistente administrativo presenta una serie de capacidades. Más allá de ser una diestra persona en el manejo de la digitación, digita, tipea justamente como parte de sus funciones en las empresas privadas o entidades públicas, y no que se desenvuelve en diferentes sistemas de información, ¿no? No solamente maneja justamente los sistemas de manera manual o computarizada, sino prácticamente un asistente administrativo es prácticamente un técnico en sistemas, ¿no? Hoy día prácticamente a eso ha derivado, ¿no? La pandemia, la COVID-19 ha convertido justamente a los asistentes administrativos en prácticamente unas personas que han desarrollado todas sus destrezas informáticas. Y se les exige que tengan habilidades justamente de informática, de conocimiento de procesadores de textos y de los últimos lenguajes informáticos, porque se entiende que un asistente administrativo lo tiene como parte inherente a sus capacidades de trabajo. Tiene un orden y estructura, ¿no? Porque propiamente el asistente administrativo adquiere habilidades y destrezas de todo tipo, administrativas, como de computación, legales, técnicas, inclusive contables, a nivel básico, y ayuda a clasificar, haciendo de todo un adecuado ejercicio mental para sus labores justamente de trabajo del día a día. Este asistente administrativo
Es una persona que muchas veces está en el ámbito de las relaciones públicas, de manera cotidiana. Al coordinar procesos administrativos tendrá un trato preferencial con diferentes tipos de actores en la relación empresarial, un contacto directo con los clientes, con los proveedores, con los trabajadores, con los directivos de la empresa, de la entidad pública, con cada persona dependiendo del cargo que tendrá que utilizar. Sabrá este asistente administrativo utilizar ciertas palabras y así podrá desenvolverse en cualquier ámbito que le pueda presentarse en el futuro. Un asistente administrativo prácticamente conoce a todos los gerentes, a todos los jefes de todas las áreas de dependencias y jefaturas y gerencias de la empresa o de la entidad pública. Y sabe cómo piensa uno, cómo razona, si es empático, si es malhumorado, si es parco, si es gerente. Es mucha persona que es un poco más afable, más asequible, o más reservado, etc. Pero también un asistente administrativo ante la presión de la alta carga que se le asigna y se le encomienda, tiene un adecuado manejo del tiempo. Por lo tanto, muchas veces está sujeto a varios oficios, o sea, varias responsabilidades, dentro de las cuales debe optimizar su tiempo de trabajo. Si no, no va a lograr nada dentro de la empresa o de la entidad pública donde presta servicios al Estado peruano. Por lo tanto, debe tener la mejor manera para poder optimizar su trabajo, para ser cada día más productivo, y por lo tanto lograr eficiencia y eficacia. Muchas veces a ese asistente administrativo no les piden las cosas para mañana. Su jefe pide las cosas para allá. Y esa es la presión del día a día del trabajo de estos jóvenes y de estas señoritas a las cuales se le asigna el denominado cargo de asistente administrativo. Más allá de sus habilidades informáticas, ¿no? Ya hemos dicho que detrás de un asistente administrativo prácticamente hay un experto programador informático. Eso es lo que hoy espera justamente la empresa privada y las entidades públicas, porque lo que más allá justamente de sus pergaminos, estudios que puedan tener en todo nivel técnico, o en este caso hasta profesional, se les pide justamente cuáles son las destrezas informáticas o las habilidades informáticas que acompañan a la persona del candidato asistente administrativo. Y se les pide que los certifiquen, que los acrediten. Y los sientan en una computadora y les dicen, esto es lo que hay. ¿Qué es lo que puedes hacer? O cómo te compaginas y cómo te manejas. Por lo tanto, tendrán que tener habilidades informáticas en su ambiente de trabajo y que van a tener que manejar varias herramientas informáticas a la vez y de manera electrónica con sus respectivas computadoras, impresoras, tablets, notebooks y demás elementos de la oficina. Por eso es necesario que este asistente administrativo siga con su propio proceso de contextualización en cuanto a la actualización continua y permanente de estas herramientas informáticas y los nuevos programas informáticos que están en el mercado, para estar siempre actualizado en cuanto al manejo de estas tecnologías de la información y de la comunicación. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución
y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución ENCAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.